cuanto más conozcas la profecía, más vas a entender quién es Jesús. Y vamos a entender por qué ha hecho las cosas que ha hecho y por qué hará las cosas que la palabra misma de Dios exige que se cumplan. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y la inspiración de Dios no proviene solamente para eventos pasados. Cantamos cuando estábamos: ¿quién es? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? Cuando decimos vendrá, estamos hablando de un tiempo futuro. Dios conoce el futuro y su profecía ha estado presente todo el tiempo. Nosotros necesitamos entender que el espíritu de la profecía es Jesús. Entonces no le tenga miedo a la palabra profecía. Y no voy a establecer una nueva doctrina, ni voy a señalar quién es o quién no es profeta, si existen en este tiempo, si no existen. Dios nos dé discernimiento y sabiduría para no señalar equivocadamente, porque no es la función desde este lugar. Pero sí quiero hablar de lo que la palabra profética más segura nos dice, que es la palabra de Dios. Daniel 1:8 nos habla de una visión. En el año 3 del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río. Diga conmigo: un carnero. Otra vez, un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, ojo, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra. Ojo, diga conmigo: macho cabrío. Tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta él carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Este es el macho cabrío corriendo contra el carnero. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Ahora, ¿de qué está hablando aquí en el contexto de lo que acabamos de leer? Estamos hablando de imperios. Una bestia es un imperio que se levantará. Y ahí nos dice quién es el imperio. Si vamos a la ubicación geográfica de los pueblos ahí mencionados, ese imperio es Medio Oriente. ¿Contra quién? Contra Israel. No es algo escondido lo que está sucediendo actualmente. La escalada de asesinatos contra Israel. ¿Usted ha visto las noticias? ¿Sabía usted que ya estaba profetizado? Y usted dirá: pero Israel todo el tiempo ha vivido en guerra. Sí, pero no como esta. Y es importante conocer esto, porque cuando conocemos esta primera lectura de Daniel capítulo 8, se nos indica lo siguiente: que debido al levantamiento de esta bestia llamado el carnero, el mundo se va a ir quedando sin esperanza. El mundo se va a sentir desalentado, y cuando las cosas se pongan muy difíciles, el mundo no va a encontrar la forma de vencer a esa bestia, a ese imperio maligno. Luego las escrituras dicen
que de repente, sin ningún tipo de aviso, habrá otra bestia, es decir, otro imperio que se va a levantar. Pero esta vez no es del oriente, sino del occidente, es decir, europeo, si leemos con atención las ubicaciones geográficas. Con atención en Daniel capítulo 8, ese imperio es llamado el macho cabrío. Y el macho cabrío, cuando la Biblia habla del macho cabrío, hace figura del anticristo. El anticristo se manifestará como un imperio, tendrá autoridad sobre los gobernantes de la tierra, porque los mismos le entregarán su autoridad, porque los deslumbrará con algo falso, porque es un gran discípulo del padre de la mentira y sabe cómo mentir. Él se manifestará, y estos son tiempos en donde veremos esa manifestación. Mateo capítulo 25, versículo 31 al 33. La palabra de Dios nos dice algo muy importante que debemos conocer. Leemos la palabra en el nombre del Padre. El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, ojo, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas ¿a dónde? ¿A dónde? A la derecha. ¿Y los cabritos a dónde? Lo que está hablando aquí Jesús es precisamente de aquellos que se dejen contaminar con el espíritu del anticristo, y aquellos que escuchen la voz de Jesús, nuestro pastor. Por eso es de tener cuidado de saber en qué estamos cimentando nuestra fe, porque si no vendrá cualquier corriente de doctrina y vamos a equivocarnos en nuestro caminar. Podemos anticipar que va a haber un gran conflicto, y ese conflicto, queridos hermanos, no es fuera de la iglesia. Este es el problema. La iglesia ha estado esperando un gran problema afuera de la iglesia, cuando el gran problema va a surgir dentro de ella. Porque la Biblia dice que viene un espíritu de apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Apostasía es alejarse de la verdad. Cuando alguien se aleja de la verdad, y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando nos alejamos de la verdad, que es Cristo, entonces estamos siendo apóstatas y no podemos entrar en el fruto de ser seguidores de la verdad. Mateo capítulo 24, versículo 32 al 35. Mateo 24, versículo 32 al 35. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero mis palabras, la palabra de Dios no pasa. Y Él está haciendo alusión ahí a ser entendidos en los tiempos. Basta ya de ser cristianos desinformados. Debemos estar atentos a lo que acontece. No para tener pánico, porque Jesús mismo dijo que Él ya había vencido al mundo, por tanto no tuviéramos miedo, sino para tener esperanza de que Cristo viene y en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados si estamos vivos, y si no, vamos a ser resucitados para estar juntamente con Él. Esa es la esperanza del cristiano, y debemos de ser entendidos de esto. La higuera en esta lectura es Israel. La nación, la verdad, las cosas no están bien ahorita en Israel. Pero nosotros vemos una perspectiva y debemos de estar conscientes de que hay un conflicto en cierta zona de Israel. La mayoría del pueblo tiene una vida tranquila.
están protegidas por un sistema que se llama el domo de hierro, que elimina cualquier misil aún antes de que entre por el cielo de Israel. Tienen un sistema muy de avanzada y se han hecho diversas mezclas de culturas y religiones. Uno de los puntos en los cuales fueron atacados por Hamas, el grupo terrorista, fue en un festival por la paz. ¿Y sabe usted qué estatua había en el centro del festival? Estaba la estatua de Buda en la Tierra Santa. Buda. Y ahí hubieron los primeros 232 muertos. Satanás convoca y reclama almas, porque él sabe que su tiempo está cerca y no quiere que la gente se salve. Pero nosotros vamos llamados a que la gente se les sea anunciado el evangelio de Jesucristo, y lo vamos a anunciar con el espíritu de la verdad, que es Cristo, y no con el espíritu de la apostasía, que es Satanás. Por eso caminemos en la verdad, conozcamos quién es Él y qué hará. Lucas 21, 10 al 19. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. El Mesías aquí, Jesús, está hablando del fin. El fin al que se refiere es el fin, no como lo que se nos ha vendido como Apocalipsis, el libro más tremendo y más horroroso. Porque dicen: ay, el libro de Apocalipsis me paran los pelos, pero no lo leo. Y aquí acabamos de leer Lucas, y dígame si no es terrorífico lo que dice ahí. Grandes terremotos, grandes pestilencias. Entonces no hay excusa para leer toda la Biblia. El Mesías habla del fin de la iglesia como lo conocemos. Lo que va a pasar en los últimos tiempos es que la iglesia va a retornar a lo que en el principio era, la iglesia en las casas. Lo que se va a mover es un mensaje importante para la iglesia. Lo que nos dice Lucas capítulo 14, versículo 27. Es una invitación para nosotros hoy. Diga conmigo: esta invitación es para mí hoy. ¿Para cuándo? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Yo quiero ser cristiano para que todo se me solucione. Y sí, Dios tiene el poder para solucionar las cosas, pero en el proceso tocará llevar la cruz. ¿Para qué? Para ser discípulo. No llevamos la cruz para ser salvos, llevamos la cruz porque somos salvos y porque manifestamos el discipulado de Jesús en nuestras vidas. Ahora, la cruz es un lugar de vergüenza. ¿Estás dispuesto o dispuesta a perder tu reputación por causa de Cristo? Tomar la cruz y seguir a Jesús significa estar dispuesto a morir con el fin de seguir a Jesús. Y no hablo solo de una muerte física. Lo que la Biblia nos habla aquí es de una muerte a nuestra costumbre, a nuestras frases tales como: mi papá era así, mi abuela era así, mi tatarabuelo era así, mi bisabuelo era así, por eso yo soy así, nadie puede cambiarme.
Eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos enseña que una vez que venimos a Cristo, tomamos nuestra cruz y le seguimos para ser llamados discípulos. Eso se llama morir a sí mismo. Es un llamado a la iglesia como tal, a una entrega absoluta, no una entrega a medias. No somos cristianos de la derecha para acá o de la izquierda para acá. Señor, hoy te entrego mi pie derecho, mañana el izquierdo tal vez. Cuando venimos a Cristo le dijimos: Señor, toma mi vida. ¿Y usted cree que Dios se lo tomó así solamente porque sí? Él dijo: me está entregando su vida. Pues ahora ya no es tuya, es mía. Entonces vas a hacer lo que yo te digo, no lo que querés. Porque ahora entregué mi vida, morí a mí mismo para que Él viva en mí. Jesús ordenó llevar la cruz y dijo: ¿para qué llevamos la cruz? Lucas 24, versículo 25. Los que estén dormidos digan amén. Siempre hay alguien que me diga amén. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de ¿quién? Por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Queridos hermanos, aunque el llamado es difícil, la recompensa es inigualable. En otras palabras, preparémonos, iglesia, para sufrir. La cruz es un emblema de persecución y de muerte. La cruz no es lo que hemos aprendido a llevar en una cadenita. Porque acuérdense que a Carmen se le perdió la cadenita, la que aquel le regaló, Carmen. Evangelio de José, capítulo. No es llevar a Jesús en una cadenita. Y lo digo con respeto y con amor y compasión. Es llevar la evidencia de lo que pasó en la cruz en mí, dentro de mí. Y eso representa ser rechazado por el sistema. Habrán tiempos de intensa persecución por causa de nuestra fe. Por cierto, eso ya comenzó y se pondrá peor. Vienen tiempos en los que ser cristiano será realmente un desafío. Hemos tenido oportunidad para ser cristianos a nuestro ritmo. Pero lo que el Señor ha venido hablando en este tiempo es de un aceleramiento. Apresura tus pies para correr a la verdad. Jóvenes, apresuren sus pies a correr hacia la verdad. No divaguen, porque en cualquier momento, como en un abrir y cerrar de ojos, sonará la trompeta, la final trompeta. ¿Y cómo seremos encontrados? Lucas capítulo 21, versículo 10 al 12. Lucas 21, 10 al 12. Entonces les dijo: se levantará nación, esto lo leímos, ¿no? Contra nación y reino contra reino, habrá grandes terremotos en diferentes lugares, habrá hambres, pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo. El 12. Pero antes de estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas, a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y gobernantes por causa de mí. Debemos saber cómo se entendía el término sinagoga. Ustedes ven ahí que dice: los entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Cuando vemos sinagogas en la palabra, creemos y nos hacemos una figura que las películas nos han vendido. Sinagoga era donde el montón de judíos se reunían a escuchar un mensaje, y eso era todo. Pero había más que eso. Sinagoga en Israel es un lugar de autoridad, de gobierno. Ahí se toman decisiones administrativas. Sí hay enseñanza, sí hay lectura de la palabra, pero en cada sinagoga hay gobernadores. Por eso la palabra, cuando dice ahí que los van a entregar a las sinagogas, está hablando a un lugar administrativo, a un lugar en el que en el culto religioso judío, en el tiempo de Jesús, las sinagogas se usaban para un propósito principal,
y eran ser centros comunitarios en donde el gobierno romano administraba. Entonces, en síntesis, lo que va a ocurrir con la iglesia cuando habla de ser entregados a sinagogas es que el creyente será entregado a entidades de autoridad. ¿Para qué? Para ser silenciados. ¿Por qué? Porque ese es el espíritu del anticristo. Por tanto, lo que dice aquí no es que nos van a llevar a como nosotros nos imaginamos, a lugares solamente religiosos para ser señalados y ya, sino para ser encarcelados, para sufrir. Comprendamos que la Biblia, la palabra nombre, cuando dice ahí por causa de mi nombre, no está hablando solamente de decir el nombre de Jesús. No se trata de ser soy cristiano porque yo oro en el nombre de Jesús. Cuando nosotros encontramos la palabra nombre en la Biblia, está hablando de carácter. Y cuando dice por causa de mi nombre, está hablando de por causa de mi carácter en ustedes. Es decir, que se espera que el cristiano tenga el carácter de Cristo. Si no tiene el carácter de Cristo, entonces no es cristiano. Porque entonces aquellos que tengan el carácter de Cristo serán los que por causa de su nombre, su autoridad y de lo que está llamado a hacer, serán señalados. Porque es carácter. Estamos llamados a ser imitadores de Jesús. Y por eso es que habla de una separación entre ovejas y cabritos. Porque el carácter de una oveja y de un cabrito es diferente totalmente. Deje un cabrito donde tienen las plantas. Si eso se comen hasta lule, creo. Pero la oveja se deja pastorear. El cabrito es rebelde. Quien sigue al maestro recuerda sus palabras diciendo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aprenden a diferenciar cuál es la voz de su maestro, de su pastor. En el versículo 13 de ese mismo libro, de esa misma evangelio, Lucas, encontramos que dice: y esto os será ocasión para dar testimonio. Esto os será ocasión para dar testimonio. ¿Y a qué se refiere con esto? A evidenciar lo que Cristo nos ha llamado a hacer. Esto es lo que está pasando en este mundo. Las cosas se están poniendo cada vez más oscuras, así que su luz tiene que brillar más para distinguirse de un verdadero seguidor que obedece y deja las consecuencias a Dios el Padre. Más adelante en el versículo 14 nos dice: proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder. En la última, ahí lo tienen. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. ¿Por qué? Porque si usted y yo nos tratamos de defender en base a lo que nosotros creemos, vamos a terminar siendo incluso nosotros confundidos. Es decir, no se pongan a pensar en qué van a decir, sino en confíen que mi espíritu está en ustedes y yo les daré palabra. Crean en lo que yo les digo, crean que haré lo que yo dije que haré, porque yo les daré en su boca entendimiento y sabiduría. Aquí no se trata de títulos, se trata de identidad, de ser hijos. En el versículo 15, Él nos afirma que yo les daré palabra y sabiduría. Se los voy a poner acá. Yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Es donde se pone realmente difícil, ¿no? Cuando Dios nos da palabras, cuando Él nos da su perspectiva, cuando Él nos da su entendimiento de qué sucede, nadie podrá en contra de ustedes. Nadie podrá oponerse. Por eso la Biblia nos enseña que ni lo alto ni lo profundo.
nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nada que se oponga contra lo que Dios ha hecho en su vida. Por más que se burlen, por más que señalen, si usted ha sido transformado por el poder de Cristo, ¿qué importa lo que digan? Que le digan aleluya, que le digan evangélico, que le digan como le digan, pero usted sabe quién está en usted. Que lo señalen. Pablo y Silas eran encarcelados a cada rato. Juan fue desterrado a una isla y ahí Dios le reveló Apocalipsis. Tal vez Dios lo quiere llevar a un lugar que usted tal vez no lo tenía planeado para darle una revelación nueva. Dios es poderoso y tiene una perspectiva diferente a la que nosotros tenemos. Por eso la Biblia nos enseña: mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Nadie puede oponerse a lo que Dios ha levantado en su vida. El versículo 16 nos dice: mas vosotros seréis entregados. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Ahí se pone muy difícil hacer de Jesús nuestro Señor y Salvador. Todos queremos un Salvador, todos queremos esa ayuda, pero ¿estamos dispuestos a que Él sea nuestro Salvador verdaderamente, nuestro Señor? Siempre que hablamos de los últimos tiempos, tenemos que hacer una distinción entre la ira de Dios y la persecución de Satanás. Ojo con esto. Una cosa es la ira de Dios, que tremenda cosa es caer en la ira de Dios, y otra cosa es la persecución de Satanás. Si Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, hemos sido redimidos por gracia. Ahora somos ciudadanos del reino de Dios. Y hay dos tipos de personas: las que son de este mundo y las que son del reino de Dios. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, hemos nacido de nuevo, hemos sido regenerados. Ya no somos lo que éramos antes, o por lo menos procuramos día a día morir a nosotros mismos para no volver a hacerlo. El fundamento de nuestra fe es la resurrección de Cristo. Y cuando estudiamos la Biblia, cuando estudiamos la palabra, entendemos y comprendemos que nos encontramos todo el tiempo con la resurrección. Se habla de la resurrección en un contexto de reino. La persecución satánica, sus planes, su actividad hacen referencia en la Biblia siempre, desde el jardín del Edén, y no se detendrá hasta que el reino de Dios, esa nueva Jerusalén, sea establecida. Cuando Satanás ya no esté en este mundo, él estará en el lago que arde para siempre con fuego. Y él conoce esto. Durante el reino milenial, él estará atado, pero luego será liberado por un corto tiempo. Y necesitamos entender que la persecución satánica está en este mundo. Dios no es la fuente de la persecución satánica, no puede. No es la esencia. Dios no es la fuente de esa tribulación que pasará cuando seamos arrebatados. Los que son condenados a muerte no son condenados a muerte porque Dios es el autor de esa condenación. Cada quien ha tenido un libre albedrío, es decir, la capacidad de decidir, y Dios lo está permitiendo con un propósito. Por causa de su nombre seremos aborrecidos, pero la promesa es que ni un cabello de nuestra cabeza perecerá, y con nuestra paciencia vamos a ganar nuestras almas. Entonces no importa, siendo ciudadanos del reino, si me condenan a muerte, porque mi esperanza no está en este mundo, mi esperanza está en el reino de Cristo, en su victoria, en el establecimiento del reino de Dios. Lo primero que Jesús dijo es: arrepentíos. ¿Y qué es lo que predicaba Juan, el que bautizaba?
Y luego, ¿qué mandaba? A convertirse. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se había acercado. Es decir, usted y yo, desde el momento en que cedimos a Cristo, pertenecemos a ese reino. Por tanto, no vamos a tener miedo por nuestras almas. ¿Por qué? Porque Mateo capítulo 24 versículo 13 nos enseña esto. Y ojo, que esto es lo que hace parte de la vida en nuestras vidas mismas. Mas el que persevere hasta el fin, ¿qué dice? Este será salvo. Esto no significa que a través de mi perseverancia yo logro salvación, porque una vez más, la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. La palabra salvación usada aquí se usa de diferentes maneras en las escrituras, y su significado es, en el original griego, la palabra victoria. Es decir, alcanzará victoria, porque la salvación es una victoria. Cuando él dice que el que persevera hasta el fin será salvo, es para dar aliento, es para decirle al lector, para decirle al discípulo que no se rinda, que se anime, porque al final viene la victoria. Díganle a unos cuantos por ahí: viene tu victoria, viene tu victoria. No vas a quedar en derrota. Es un tiempo de victoria, es un tiempo en el cual vas a recibir parte de lo que Él ya es victoria misma. No estás para nacer derrotado o derrotada, eres agente de victoria. Dios va a reconocer a su pueblo cuando las cosas que hemos hablado empiecen a suceder. Por eso debemos tener una expectativa, y esa expectativa es que Dios nos reconocerá. No será como aquellos que se acerquen y dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. No, la perspectiva correcta que debemos de tener es: Dios nos reconocerá. Dios nos conoce por nombre. Dios va a reconocer a su pueblo. ¿Y cómo lo hará? Lucas capítulo 21 versículo 28. Lucas capítulo 21 versículo 28. La Biblia nos enseña. Ay, ya se los pongo para que lo puedan leer. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ahora dígale al que le dijo de la victoria: tu redención está cerca. Una vez más, tu redención está cerca. En hebreo hay dos palabras diferentes para redención. La primera implica un pago para eso vino Jesús. La primera vez que Él vino para hacer ese pago, para ser redimidos. Lo hizo en la Pascua. Ese fue el día en el que lo crucificaron, no por casualidad, sino por la providencia de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué hacían en la Pascua? La Pascua surge cuando Dios les da la indicación a través de Moisés y les dice: van a matar un cordero, y ese cordero le van a sacar la sangre, y esa sangre la van a recoger y van a pintar los dinteles, y donde ustedes pinten los dinteles, la mortandad no va a pasar, y los primogénitos en su casa no van a morir. Yo pasaré de largo. Y entonces esa será la señal. Ellos pintaron ahí y la mortandad pasó, y los primogénitos de Israel no murieron, pero los de Egipto sí. Y el cordero, ¿qué hacemos con la carne, Señor? Cómansela. Y le dijo: van a comerse ese cordero asado, todo, no van a guardar nada, porque Él es la provisión por nuestra redención. Cristo estaba siendo señalado desde ese tiempo, y los judíos no entendían eso. Ahí estaba la sangre y el cuerpo. ¿Y qué compartimos en la Santa Cena? Sangre y cuerpo. En la Pascua, que representa la salida de la esclavitud. Queridos hermanos, la primera vez que Él vino para hacer ese pago en la Pascua. El Mesías crucificado en la Pascua nos saca de este mundo y nos lleva al reino de Dios. Y la segunda palabra para entender redención se refiere al resultado.
Cuando estas cosas comiencen a suceder, anímense, miren para arriba. Por eso la Biblia nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Dios está preparando para reconocer a quienes forman parte de su pueblo redimido. Y recibiremos los beneficios de ser reconocidos, de esta revelación, de este nuevo pacto. Si no estamos en esta relación de nuevo pacto, no salgamos de este lugar sin entrar con el entendimiento de ese pacto. Es algo muy sencillo. ¿Con qué empieza? Con reconocer cuál es nuestra condición. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria. Y cuando dice todos, es todos. No hay ni uno. Y entonces decimos, Señor, he violado tu palabra, tu ley. Me he dado cuenta que no tengo esperanza, pero creo en la esperanza que me promete tu palabra. Creo en Jesús como esperanza de vida. Creo que Él murió en esa cruz, pero resucitó. Que derramó su sangre, que pagó íntegramente por todos mis pecados. Que a través de la obra del Mesías, todos mis pecados, todas mis iniquidades son perdonadas. Eso lo hemos hecho y lo hemos dicho alguna vez. En Hebreos 10, capítulo 15, versículo 22. Hebreos capítulo 10, versículo 15, 22. ¿Qué nos enseña la palabra? Y nos atestúa lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, ya nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Diga conmigo, el Señor promete nunca más acordarse de mis pecados y mis transgresiones. Esta es una de las cualidades de Dios. Nosotros olvidamos cosas porque se nos olvidan, pero que nos hagan daño, la recordamos. Dios no. Él, cuando promete olvidar, literalmente olvida. Y ahí es donde surgen cosas como, Señor, perdóname, y a la siguiente semana le estamos pidiendo perdón por lo mismo. No porque Dios se acuerde de lo mismo, es que nosotros no superamos la culpa, porque el enemigo es experto en hacernos sentir culpables. Pero Dios dice, yo te libro de eso, yo te libro de la culpa. Podemos tener esa seguridad absoluta al creer que Él murió, pero no solo murió, dice Pablo también que Dios lo resucitó de entre los muertos. Querido hermano, querida hermana, crea en la resurrección de Jesús, porque usted y yo compartiremos esa misma experiencia un día. Aceptemos esa buena noticia, porque es gratis y el llamamiento de Dios es irrevocable. Y al hacerlo, nuestro nombre está escrito en el libro, un libro que la Biblia llama el libro de la vida, el libro de la vida del Cordero. Nos conviene estar en ese libro. Nos conviene. ¿Y cómo sé, Señor, si yo soy salvo? Cuando pecas, tu conciencia te habla. El Espíritu Santo toca tu mente y te hace sentir arrepentimiento. Tienes oportunidad. Vuelve al Maestro, vuelve a la esencia, vuelve al Padre. Que su bondad nos rescate y que su amor nos traiga entendimiento. Póngase de pie, por favor, vamos a cerrar.